Hola. Ahí está mejor. ¿Mejor así? Así están acostumbrados con micrófono ustedes, ¿eh? Me acostumbro yo a predicar sin micrófono, usar las manos. Están mal acostumbrados ustedes, me parece. ¿Cómo? Podría ser, ¿eh? Podría ser, ¿no? Por ahí no lo uso, pero a ver, me pongo en detallista, ¿no? Ya, cualquier cosa, bueno, después veo. Sí, 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 no, sí, 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 quiero hacer así, ¿no? No, déjalo. Está bien. Vamos a orar, hermanos, en el nombre de Jesús. Qué atrás que están. Tantas sillas vacías. Si sabía, traía prismático, porque se me van todos para atrás. Quería bueno que ocupen un poquito las sillas más acá, ¿no? Si no, voy a tener que caminar hasta allá para predicar. Vamos a orar. ¿Ustedes quieren hoy que el Señor les ministre? ¿Quieren escuchar palabra del Señor? Palabra de Dios. Porque te venimos acá para escuchar la palabra del Señor. Ese es el objetivo, el propósito, venir a alabar, exaltar al Señor con este hermoso conjunto que el Señor ha puesto acá en la iglesia, hermoso realmente, una linda presencia de Dios, una linda unción. Así que vamos a estar orando en el nombre de Jesús. Dígale, Señor, mire, usted ha venido acá con una expectativa, ¿verdad? Con un deseo, un anhelo en su corazón. Yo le invito a que allí donde está usted cierre los ojos y hable con el Señor y le diga al Señor cuál es su necesidad. ¿Qué es lo que le está pasando? ¿Qué es lo que anhela? ¿Qué es lo que desea? Entregue al Señor todas sus cargas. Y dígale, Señor, yo quiero que me estés hablando, que estés ministrando a mi vida, a mi corazón. ¿Sí? Dígaselo, usted y el Señor. Cierre sus ojos porque Él le escucha. Dice en su palabra, clama a mí y yo te responderé. Y Él es fiel a su palabra. Ore, hable con Él. Hable con el Señor. Tanto los hombres como las mujeres, porque aunque hoy es mensaje para las mujeres, no crean, también hay para los hombres. Oh Señor, tú escuchas a tu iglesia, tú escuchas a tu pueblo. Espíritu Santo, bienvenido a este lugar. Oh, gloria a ti, Señor. Dios Todopoderoso, gracias porque tu presencia está cubriendo este lugar, porque Jesús se pasea en este lugar. Gracias porque tú escuchas la oración de tus hijos y de tus hijas en este lugar. La adoración, la alabanza, Señor, ha llegado hasta tu santo trono, Señor. Hoy te damos gloria a ti, te damos toda la alabanza. En el nombre de Jesús, yo echo fuera todo lo que no viene de ti, todo lo que viene en contra de esta iglesia, todo lo que pueda haber entrado a este lugar, lo echo fuera en el nombre de Jesús. Sujeto todo poder del enemigo en este lugar, en el nombre todopoderoso de Jesús. Sujeto al hombre y a la mujer fuerte de Manuel Alberti, en el nombre de Jesús. Te pido que tú bendigas esta iglesia, bendigas a los pastores, llenes esta iglesia con tu poder, con tu presencia, Señor. Cumplas con tu plan y con tu propósito en esta iglesia. Tú les has establecido en este lugar porque tienes un plan, porque tienes un propósito, Señor. Y en el nombre todopoderoso de Jesús proclamamos que ese plan, proclamamos que ese propósito tú lo vas a cumplir, Señor, para la gloria, para la alabanza de tu nombre y para que el reino de Jesucristo se extienda en todo Manuel Alberti, para que las almas se conviertan, para que se conviertan a Cristo, para que tú cumplas con tu plan y tu propósito para esta ciudad. Te lo pedimos, Señor, y ahora te pido, oh amado Dios, Espíritu Santo de Dios, te pido que tú estés tocando cada corazón, te pido que tú estés tocando mi corazón y mis labios, para que lo que salga de mi boca sea palabra tuya, Señor. Yo te doy todo el control a ti, amado Espíritu Santo, para la gloria y la honra de Jesús. Amén y amén. Gloria a tu nombre, Señor. ¿Por qué no le da un aplauso al Señor,
Pueden sentarse. Qué lindo que es este púlpito. Me gusta, me parece que lo conozco. Y me gusta porque es grandecito, acá puedo poner de todo. Está acá de paso voy a tomar un poquito de agua. Muy lindo, hermoso. Acá está bueno porque uno puede poner de todo, eso siempre me gustó del púlpito. Bueno, quiero presentarme. Me llamo Lidia Cabrera, soy pastora, hace 26 años que soy pastora. Yo sé que ustedes que piensan que tengo 20 años, no, eso es así nada. Soy hermana de Luis, así que yo le agradezco al pastor Ramón y a la pastora la invitación para venir a traer la palabra del Señor. Que me dijeron que tenía que ser para las damas, pero es un mensaje para las damas y para los damos también. Es para toda la iglesia. Y yo sé que están celebrando el aniversario de la iglesia. ¿Cuántos años, pastor? 30 años de la iglesia aquí. Es realmente para admirar el llamado, ¿no?, de los pastores y la persistencia de estar 30 años en un lugar. Yo me pongo a favor siempre de los pastores, porque a veces es fácil cuando encontrar defectos, ¿no?, a los que estamos en el ministerio, porque estamos en la vidriera, pero no es fácil. Es de bendición, pero no es fácil estar en el ministerio pastoral y enfrentarse a las luchas, a las críticas, los embates del enemigo. Los pastores necesitan que se nos respalde con mucha oración. La iglesia tiene que orar por sus pastores, porque no son siervos de Dios. Son los siervos de Dios, los pastores que el Señor pone en este lugar, así que la iglesia tiene que clamar a Dios. ¿Cuántos oran por sus pastores de los que están aquí? ¿Cuántos oran? Levante la mano los que oran. Oren, sigan orando, sigan clamando al Señor por sus pastores, porque cuando el enemigo ataca, a quienes primero va a atacar es a los que van primero en la fila, que son los siervos de Dios. Así que oren, claman al Señor. El apóstol Pablo decía que oraran por él. Él necesitaba que la iglesia estuviera orando. El pastor me dijo que no tengo tiempo y no tengo límites para la predicación. Así que yo tomé la palabra del pastor. Cuando vea que alguien se duerme, bueno, entonces dejo de predicar. ¿Cómo es el aniversario de la iglesia? A modo de introducción, ¿saben ustedes qué significa la palabra iglesia? Porque a veces decimos, vine a pintar la iglesia. ¿Esta es la iglesia? ¿Esta es la iglesia? Este es el templo. ¿Dónde está la iglesia de Cristo? Nosotros somos la iglesia de Cristo. ¿Y saben qué significa la palabra iglesia? La palabra iglesia significa llamados afuera. Llamados. Eso significa la palabra iglesia. Dios nos llamó a cada uno de nosotros porque tiene un plan y porque tiene un propósito. Dios llamó, ustedes son parte de la iglesia de Cristo y Dios los llamó porque tiene un plan y tiene un propósito unidos como iglesia de Jesucristo en este lugar. La iglesia tiene un dueño. ¿Quién es el dueño? El pastor. Jesucristo. ¿Quién es la cabeza de la iglesia? Jesucristo. Jesucristo es la cabeza de la iglesia, no los pastores. Los pastores son los siervos, los que el Señor le ha dado autoridad para dirigir la iglesia y a quienes los miembros de la iglesia se tienen que sujetar, porque Jesucristo le dio la autoridad a los pastores. Entonces los miembros de la iglesia tienen que estar en sujeción a los pastores, pero la cabeza de la iglesia es Cristo y Él le dio la autoridad a los pastores y dice la palabra de Dios que somos miembros los unos de los otros. Cuando la iglesia es de Cristo porque Cristo la compró. ¿Con qué la compró Cristo a la iglesia? ¿Con qué la compró? Con su sangre. Amén. La compró con su sangre. Y cuando alguien toca a la iglesia de Cristo, ¿a quién toca? A Jesús. ¿Se acuerdan cuando Saulo perseguía a la iglesia? Y cuando se encuentra con Jesús, Jesús le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Pero él perseguía a la iglesia, pero como perseguía a la iglesia, lo perseguía a Cristo. Aquel que toca a la iglesia de Cristo está tocando a Jesucristo. Aquel que critica a la iglesia de Cristo está criticando a Jesucristo.
Y dice, en la Biblia se habla diferentes símbolos, da diferentes figuras el Señor para hablar de la iglesia. Dice que la iglesia es como una familia, dice que la iglesia es como un edificio, dice que la iglesia es como un cuerpo. Son algunas de las figuras que el Señor se refiere cuando habla de la iglesia. Y dice que como cuerpo somos miembros los unos. Los chicos, ¿por qué no se quedan sentaditos? Miren que yo soy pastora y soy muy... dice que somos miembros los unos de los otros. Somos miembros los unos de los otros. Así que un cuerpo, un cuerpo, ¿tiene que haber competencia o tiene que haber complementariedad? Nuestro cuerpo tiene que trabajar unido, ¿no es cierto? Si estamos desunidos, ¿qué dirían ustedes si yo vine hoy a predicar y dejé mi brazo izquierdo en mi casa? ¿Qué dirían ustedes? Y el brazo izquierdo, no, se quedó en mi casa. No quiso venir conmigo, se quedó en mi casa. Qué ridículo, ¿no? También es ridículo cuando a veces nos quedamos en la casa y decimos, no, yo no voy a la iglesia. ¿Para qué voy a ir a la iglesia? Si nos quedamos en casa, como es ridículo que mi brazo se hubiese quedado en mi casa, porque si se quedaba en mi casa es porque no pertenece a mi cuerpo. Si nos quedamos en casa y no venimos y no respaldamos la obra del Señor, estamos demostrando que tampoco somos parte del cuerpo de Cristo. Quiero decirles ese el énfasis. No podemos estar divididos, tenemos que estar unidos. Qué bueno, qué hermoso que está el templo. Yo vine en el mes de junio del año pasado, cuando ya me había mudado y Luis cantó, entonces vine. Y sé que trabajaron unidos, ¿no es cierto?, para arreglar, han trabajado unidos para la música. Así tiene que ser siempre, no solamente para un evento especial. La iglesia siempre tiene que estar unida, siempre tiene que ser una fiesta, porque Jesucristo se merece todo lo mejor. Y cada uno dice que como miembro del cuerpo de Cristo, ¿qué nos ha dado el Señor? Dones y talentos. Y cada uno tiene que usar los dones y los talentos que el Señor le ha dado. Si ustedes leen Romanos capítulo 12, 1 Corintios capítulo 12, Efesios capítulo 4, ahí se habla sobre los dones. Quiero preguntarles, ¿cuántos de ustedes conocen los dones que tienen? Levanten la mano los que saben los dones del Espíritu que Él les ha dado. Levanten la mano los que conocen sus dones, por favor. A ver, no les voy a preguntar qué dones tienen. Levanten la mano. ¿Quién los conocen? ¿Vos sabés qué don tenés? ¿Usted también? ¿Los demás no conocen los dones? Es importante conocer los dones para desarrollarlos. Porque el Espíritu Santo dice la palabra que nos ha dado dones para que la iglesia crezca. Si desconocemos los dones, no podemos usarlos en la iglesia y no estamos cumpliendo con nuestra función, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa si la mano derecha tiene que ocupar el lugar de la mano derecha, no puede ocupar el lugar de la oreja? ¿Se entiende? El pie izquierdo tiene que ocupar el lugar de pie, no puede ocupar el lugar del ojo izquierdo. O sea que cada miembro tiene que ocupar su lugar y así los dones y los talentos, los dones son importantes que ustedes los conozcan para poder crecer la iglesia. Son los dones los que ayudan a que la iglesia crezca. Así que es importante que usted descubra, porque cuando Cristo, mire, todavía ni empecé con la predicación. Cuando Cristo venga, dice que va a pedir cuentas de nuestros dones y también talentos. Los talentos son aquellas talentos que uno puede adquirir, tocar la guitarra. Usted no nació sabiendo tocar la guitarra, pero aprende, eso es un talento. Pero los dones del Espíritu son los que están en 1 Corintios 12, en Romanos 12 y en Efesios 4. Me gusta que la pastora toma nota, yo hago lo mismo que usted. Yo tomo nota. Qué importante que cuando usted viene a la casa de Dios, tome nota, porque después te va y se olvida. Predica la pastora y dice, qué lindo que estuvo, ¿de qué habló? No me acuerdo, pero estuvo lindo. Entonces, si usted toma nota, usted se va a acordar y cuando va a su casa va a poder leer lo escrito y va a recordar. Le animo a que tome nota cuando los pastores predican para que usted se pueda acordar. Yo nunca me olvido de mi cuaderno de notas cuando voy. No estoy pastoreando ahora, así que yo me congrego en la Iglesia Rey de Reyes de Belgrano y yo voy y llevo mi cuaderno de notas y tomo apuntes, ¿sí?
Así que no se olvide, léalo y pídale al Espíritu Santo que le muestre los dones. Acá dos hermanos levantaron la mano que conocen, dice, sus dones y sus talentos. Los demás, búsquelos. Porque cuando Cristo venga, le va a pedir cuenta. No le va a decir, porque a lo mejor usted está haciendo algo que no es su don y su talento. A lo mejor yo, si me pusiera a tocar la guitarra en lugar de Uber, saldría mal, porque mi talento, mi don no es ese. Y cuando el Señor venga me va a decir, y Lidia, ¿estuviste enseñando, estuviste pastoreando? No, estuve tocando la guitarra, pero yo no te di ese don, ese talento. ¿No es cierto? Entonces cada uno tiene que descubrir su don y su talento. No es cuestión de hacer lo que a uno le gusta. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿Se entiende? No es cuestión de hacer lo que a uno le gusta para el Señor, sino de acuerdo al don y al talento que el Señor nos ha dado. ¿Amén? Quiero hacerles una pregunta, porque la iglesia es iglesia cuadrangular, ¿no es cierto? ¿Quién fundó la iglesia cuadrangular? Soy profesora, así que hoy vine de profesora. ¿Quién fundó la iglesia cuadrangular? ¿No saben quién la fundó? Una mujer que a mí, yo siempre la admiré. Se llamaba Aimee Semple McPherson. Aimee Semple McPherson, una mujer, una evangelista tremenda, poderosa en Dios. Estuve leyendo un poquito, así que voy a mirarlo un poquito para recordar algo de ella. Ella nació en el año 1890 y tuvo un ministerio evangelístico en Europa, China, Estados Unidos, diferentes lugares. Fue tremenda lo que esta mujer hizo. Esta mujer editó un diario, creó un instituto bíblico, fundó el primer diario cristiano. La seguían multitudes a esta mujer. Y en el año 1923, ella fundó el Angelus Temple, el templo de Los Ángeles en Estados Unidos, con una capacidad de 5.000 personas, y el templo se llenaba. Y esta mujer, Aimee Semple McPherson, fundó la Iglesia del Evangelio Cuadrangular. Así que, ¿cómo las mujeres no van a tener un papel importante en la Iglesia Cuadrangular? Si la fundadora de la Iglesia Cuadrangular es una mujer. ¿Saben? Los otros días estaba mirando por internet y no estaba buscando nada relacionado con el tema, pero me apareció un libro que se los quiero recomendar, especialmente las mujeres, que es de la Iglesia Cuadrangular y es un resumen de la posición bíblica del ministerio de las mujeres en la Iglesia Cuadrangular. Dice, mujeres en el ministerio de liderazgo. Es Foursquare Media, después cualquier cosa se los doy si les interesa, si lo quieren leer. Y leía algunas paginitas ahí, las leí al principio, muy interesante, sobre el lugar que la Iglesia Cuadrangular le da a la mujer. Así que es una posición bíblica. Así que qué bueno que la Iglesia, como Iglesia Cuadrangular, le dé el lugar que la mujer tiene en el ministerio. Porque para Dios no hay diferencias. Todos somos iguales delante de Dios. Y yo hoy quiero hablarles también de una gran mujer, de la que podemos aprender nosotros como mujeres y también los hombres. Esa mujer era Débora. Yo les invito a que busquen en su Biblia Jueces, capítulo 4. Jueces, capítulo 4. Jueces, ¿saben dónde queda, no es cierto? Después de Josué está Jueces. Yo lo aprendí, los libros de memoria los aprendí cuando era chiquita en la escuela dominical. Ahí en la iglesia de Boulogne, o la Sábal 444, ¿te acordás, no? Ahí me enseñó la maestra, la señora de Cobo, una pastora, nos enseñó y ahí aprendí los libros del Antiguo y del Nuevo Testamento, no me los olvidé nunca. Dice Jueces capítulo 4, versículo 4, vamos a leer del 1 al 10. Dice, cuando murió Ahod, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos del Señor.
y el Señor los vendió en manos de Jabín, rey de Canaán, que reinaba en Azor. El comandante de su ejército era Sísara, que vivía en Haroset Goim. Y los hijos de Israel clamaron al Señor, porque aquél tenía 900 carros de hierro y había oprimido duramente a los hijos de Israel por 20 años. Débora, profetisa mujer de Lapidot, juzgaba a Israel en aquel tiempo, y se sentaba debajo de la palmera de Débora, entre Ramá y Betel, en la región montañosa de Efraín, y los hijos de Israel subían a ella a pedir juicio. Y ella mandó llamar a Barak, hijo de Abinoam, de Sedes de Neftalí, y le dijo: esto ha ordenado el Señor, Dios de Israel. Ve, marcha al monte Tabor y lleva contigo a 10.000 hombres de los hijos de Neftalí y de los hijos de Zabulón, y yo atraeré hacia ti a Sísara, comandante del ejército de Jabín, con sus carros y sus muchas tropas, al torrente Sison, y lo entregaré en tus manos. Le respondió Barak: si tú vas conmigo, yo iré, pero si no vas conmigo, no iré. Y ella dijo: ciertamente iré contigo, sin embargo, el honor no será tuyo en la jornada que vas a emprender, porque el Señor venderá a Sísara en manos de una mujer. Entonces Débora se levantó y fue con Barak a Sedes, y Barak convocó a Zabulón y a Neftalí en Sedes, y subieron con él 10.000 hombres. Débora también subió con él. Jueces capítulo 4. Después le vuelve a leerlo en su casa, márquelo, márquelo, y después en su casa lo vuelve a leer, porque la palabra de Dios le va a hablar ahora y le va a hablar en su casa. Dios va a seguir ministrándole. En Israel, después de la muerte de Josué, ¿se acuerdan quién fue Josué, no? El sucesor de Moisés. Dios levantó jueces, porque el pueblo de Israel, por 300 años hubo jueces, porque el pueblo de Israel se alejaba de Dios, se alejaba de Dios. Cada vez que el pueblo de Israel se alejaba de Dios, caían en derrota. Eran el hazmerreír de los pueblos vecinos. Y cuando el pueblo de Israel recapacitaba y quería volver a Dios, entonces Dios levantaba jueces. La Biblia dice que hubo 12 jueces. Los jueces, esos jueces gobernaron por 300 años en Israel. Los jueces eran como una especie de libertadores, porque liberaban al pueblo de Israel tanto a través de la guerra, porque en ese tiempo había guerra, como de los malos hábitos, del alejarse de Dios, del pecado. Los jueces eran, ¿qué cosa eran los jueces? Libertadores. ¿Qué eran los jueces? Así los hago repetir, si no nadie se duerme. Y entre esos 12 jueces, qué curioso, Dios levantó a una mujer llamada, ¿cómo se llamaba? Débora. A una mujer llamada, fíjense qué cosa, en una sociedad tan patriarcal como la israelita, que Dios levantara a una mujer. Y vivimos en una sociedad machista, ¿no? Donde a la mujer le ha costado mucho ocupar un lugar en la sociedad. Siempre están los hombres. Ahora los hombres, les voy a dar con todo. Pero Dios miró el corazón de esa mujer. Dios vio a Débora, una mujer que amaba a Dios, y dice que Dios la levantó como juez de Israel. Después que murió Ahod, uno de los jueces, entonces el pueblo se pecó, se alejó de Dios, y por 20 años Dios los puso bajo el yugo de Jabín, rey de Canaán, que tenía un ejército poderoso, 900 carros herrados, y el capitán de ese ejército se llamaba Sísara, y los oprimía al pueblo de Israel, hasta que el pueblo de Israel se dio cuenta que tenía que volver a Dios, y cuando volvió a Dios, entonces Dios levantó a una mujer, a Débora, para que guiara al pueblo conforme al propósito que él tenía. Yo también no estoy bien de la garganta, pastora, como usted.
De Débora no se nos da antecedente, no se nos dice cómo fue llamado, ¿no? A mí me hubiese gustado saber cómo la llamó Dios. No se nos dice cómo fue llamada Débora, pero sí se nos da antecedentes de su vida, para que nos demos datos sobre el oficio de Débora, sobre la personalidad y el ministerio de Débora. Dice que Débora, el nombre Débora significa en hebreo abeja. Eso significa el nombre Débora, abeja. Seguramente porque la abeja es disciplinada, la abeja es laboriosa, trabajadora. Y Débora era una mujer trabajadora. ¿Cuántas mujeres trabajadoras hay acá? ¿Cuántas mujeres laboriosas hay acá? Dicen que las mujeres somos multifacéticas, porque hacemos muchas cosas. De pronto los hombres no se pueden abocar a tantas cosas como las mujeres. Nos dedicamos a muchas cosas. Y Débora era así, una mujer multifacética. Ningún hombre se atreve a decirme que no. Era multifacética, era una mujer trabajadora, era una mujer disciplinada. Y también la raíz de la palabra Débora en hebreo significa palabra, davar. Débora viene de la palabra hebrea davar, que significa palabra, el nombre Débora, que significa aconsejar, anunciar, declarar. Y eso era lo que hacía Débora. Daba palabra de consejo, anunciaba la voluntad de Dios, declaraba la palabra de Dios. Dice el versículo 4 que Débora era profetisa. ¿Quién era ser profeta? El profeta era una persona llamada por Dios, a quien Dios le hablaba, Dios le revelaba su voluntad, y el profeta lo que tenía que hacer era ir y decir lo que Dios le había revelado. La palabra que recibía de Dios, el profeta la tenía que ir y proclamar, ir y compartir. Pero para eso el profeta tenía que respaldar esa palabra con su testimonio. Hermanos, dice la Biblia que nosotros tenemos la palabra profética más segura. Está acá, la Biblia. Y nosotros tenemos que profetizar, proclamar la palabra, anunciar la palabra de Dios. El Señor nos ha dado un mensaje, el mensaje de salvación. Tenemos que proclamarlo, tenemos que compartirlo. Estas sillas se tienen que llenar por gente a la que ustedes tienen que ganar para Cristo. Tienen que anunciar, profetizar, porque la palabra de Dios se va a cumplir siempre. Entonces ustedes tienen que ir y compartir esa palabra de Dios con su vecino. No pueden dejar pasar una oportunidad. Miren, yo tenía nuestra madre, hace 2 años y medio que partió con el Señor. Una mujer llena del Espíritu Santo, una mujer, era amiga de la mamá de Mirta, de doña Benita, ¿no? Y una mujer que predicaba la palabra, un evangelista, en todo, aparte de estar encargada de obras, una mujer muy fiel a Dios, no porque no esté, realmente nos dejó la mayor herencia, que es conocer a Cristo. Y ella hablaba de Cristo a todas las personas en todo lugar. Tenía una capacidad para crear la oportunidad. Me sabía decir, estuve en el mercado y yo decía, ya sé, le hablaste de Cristo. Sí, le hablé de Cristo a una persona, ya sé. Y le diste un folleto. Sí, le di un folleto, porque a todo lugar donde ella iba, llevaba folletos. Y yo le decía, no había agua por ahí, porque si no seguro que la bautizabas, le decía yo, ¿no? Entonces, pero era una mujer que creaba la oportunidad. Yo le decía, mami, ¿cómo haces? Yo estudié teología, pero yo necesito mi tiempo y ver el momento de predicar. Pero ella creaba la oportunidad. Pídale al Señor que le dé esa capacidad de crear la oportunidad para no perder ninguna oportunidad de hablar a la gente de Cristo. La gente tiene que conocer a Jesucristo. Él vino para salvarlo a usted, pero quiere que la gente de Manuel Alberti también conozca a Jesús. Y quiero que sepa que la tarea de evangelizar no es la tarea simplemente de los pastores, es de cada miembro de la iglesia. Porque Cristo, ¿qué nos dijo a nosotros como iglesia? Esperen que vengan las almas. ¿Eso dijo? ¿O dijo ir? Entonces tenemos que ir. La misión de la iglesia es centrífuga, no centrípeta, no que vengan, sino
es ir a buscar las almas, ir y proclamar el mensaje de salvación, profetizar la palabra, anunciar la palabra a otras personas. Dice que Débora, la mujer de Lapidot, bueno, no se sabe si Lapidot era el marido o era una ciudad, así que la Biblia no lo dice, así que no voy a decir yo lo que la Biblia no dice. Y dice que Débora era juez en Israel, ella era mediadora, ella era asesora, era consejera, ella resolvía pleitos. Las personas iban y le consultaban y ella daba consejos. Usaba la palabra que Dios le revelaba para dar consejos a otros, para hablar de Dios, para revelar. Los jueces eran como especie, en la Biblia incluso habla como si fuesen especie de reyes, no eran reyes, pero tenían la autoridad como de un rey, para dar palabra de juicio y nadie la podía cambiar. ¿Por qué? Porque Débora era una mujer que tenía revelación de Dios. Cuando abría su boca, lo hacía con sabiduría. Qué importante es que nosotras mujeres y ustedes varones, cuando abran su boca, la hagan con sabiduría. ¿Y la sabiduría de dónde viene? ¿De quién viene la sabiduría? De Dios, de conocer la palabra del Señor. Por eso tenemos que escudriñar, tenemos que leer la palabra de Dios, tenemos que aprender a conocer la palabra de Dios, porque a través de esa palabra Dios se revela a nuestras vidas. Y dice que Débora tenía una oficina muy especial. La oficina de Débora era una palmera. Débora aconsejaba debajo de una palmera. Y esa palmera estaba en los lugares montañosos de la tribu de Efraín. Allí Débora aconsejaba y dice que el pueblo de Israel, hombres y mujeres, subían hasta esa montaña y allí Débora los aconsejaba, les daba palabra del Señor. Usted tiene que ser una mujer, un varón lleno de palabra de Dios, porque usted va a tener oportunidad de aconsejar a otros. Va a haber gente que se va a acercar y le va a pedir un consejo. Y usted tiene que tener el consejo justo, la palabra justa, la palabra inspirada, la palabra revelada por Dios, para esa palabra que cambia vida, que transforma vida, que rompe fortalezas mentales. Usted tiene que buscar, anhelar, conocer más al Señor para poder tener de Él esa sabiduría para aconsejar. Y dice que Débora era una mujer que tenía esa oficina en ese lugar estratégico, en lo alto de la montaña de Efraín. Miren, Jabín, el rey de Canaán, el que por 20 años oprimía al pueblo de Israel, estaba por todos lados, cercando al pueblo de Israel. Pero había un lugar al que Jabín no podía llegar. Era a los lugares cerca de las montañas de la tribu de Efraín. A esos lugares el rey Jabín y con su ejército, con sus 900 carros cerrados, a ese lugar no podía llegar, a las montañas de las tribus de Efraín. Y era allí, en esas montañas de la tribu de Efraín, en lo alto de la montaña, donde Débora tenía su oficina, donde estaba la palmera, y Débora allí aconsejaba, y Débora allí buscaba de Dios, buscaba de la presencia de Dios. Allí el enemigo no la podía tocar. En lo alto, en la presencia de Dios, el enemigo nunca te va a poder tocar. Es allí donde vas a encontrar siempre la victoria, en lo alto. Esa montaña representa la permanencia en la presencia de Dios. Es siempre donde tenemos que estar, buscando de Dios, subiendo en espíritu a lo alto de la montaña, teniendo esa comunión diaria con el Señor, buscando su rostro, buscando esa revelación, esa palabra de revelación, decirle, Señor, Señor, ¿qué querés decirme hoy? ¿Cuál es tu voluntad? ¿Qué me querés revelar? Porque es allí, en lo alto de la montaña, de lo alto, en la presencia del Señor, donde Él te va a dar la victoria. De allí Débora tenía la mejor visión de todo lo que pasaba alrededor. Y cuando estamos en la presencia de Dios, el Señor cambia nuestra visión de las circunstancias. A veces, si estamos en lo profundo, si estamos en
en lo más profundo de la montaña, en el precipicio, ¿qué vemos? Montañas, problemas, dificultades. Pero si estamos en lo alto, en la presencia de Dios, de allí podemos tener una mejor visión de la vida, de los problemas, de las dificultades. El estar en la presencia, ¿me entienden lo que quiero decir? El estar en la presencia de Dios nos cambia la visión. Nos cambia la visión de la dificultad, nos cambia la visión de la lucha, del problema que tenemos. Pero para eso tenemos que buscar de Él, buscar de su presencia. Así por eso dice que los que creemos en el Señor tomamos vuelo como ¿qué? Como las águilas. Porque el águila está allí arriba y de allá arriba ve su presa y se lanza y la toma. ¿No es cierto? Nosotros también, si estamos en la presencia de Dios, podemos ver las circunstancias de una manera diferente. Podemos ver la situación como Dios la ve y no vivir en derrota. Hermanos, si perdemos la visión de Dios, vamos a vivir en derrota, vamos a vivir amargados. Si vivimos con nuestra visión humana, allí en el precipicio, mirando problemas, dificultades, el trabajo que falta, los problemas económicos, los problemas familiares, las situaciones que nos duelen, lo que no nos gusta, vamos a vivir en derrota, vamos a vivir amargados, vamos a enfermar y nada vamos a lograr. Pero si estamos en lo alto de la montaña, si buscamos la presencia de Dios, allí va a estar nuestra victoria. ¿Amén? Busquemos de Dios. Débora era una mujer que permanecía allí en la presencia del Señor. Porque Satanás muchas veces nos llena de temores. Nos llena de temores. Temor al mañana, temor a quedarnos solos, temor a no poder resolver una situación, temor a que todo siga igual, temor a que nuestra familia no venga a Cristo, temor a qué voy a hacer yo más adelante, tantos temores. El ser humano lucha con los temores, pero allí es en la presencia de Dios cuando encontramos la victoria, la liberación de todos nuestros temores. ¿Sí? ¿Sí? Amén. No, yo creo en Dios. Escuche y va a ver lo que yo estoy diciendo. Sí, sí, sí. No, escuche. Ajá. Sí, sí. Amén. Nosotros también. Amén. Amén. Entonces nosotros también. Y nosotros, eso es lo que estoy diciendo. Y eso es lo que estoy diciendo. No. Cuando hablo del poderoso, hablo de Dios. Hablo de Dios, claro, hablo de Dios. Amén, claro que existe. Amén. Por eso, el Señor existe. Bueno, tenemos que pedirle al Señor porque hay dificultades, hay problemas. Hay dificultades y hay problemas, pero en Dios siempre vamos a tener la victoria. La cuestión es tener fe y confianza en el Señor. Dice la palabra de Dios en el Salmo 32, el Salmo 27, Jehová es mi luz y mi salvación, dice. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Uno puede confiar en el Señor y el Señor nos libera de los temores. Uno puede creer en Él y confiar total y plenamente en nuestro Dios. También Débora era una mujer de influencia. Ella podía influenciar en la vida de otros. Nosotros somos personas influentes. Tenemos influencia en la vida de los demás. Nuestra conducta de alguna manera influye en otro. Nuestras palabras influyen en otro. Nuestro comportamiento influye en otro. Por eso es importante que tengamos sabiduría para saber qué vamos a decir, cómo vamos a actuar.
porque somos de influencia y tenemos que ser de inspiración para otros. Débora era una mujer de inspiración. Le dijo a Barak, mira, Dios te ha dicho que te va a dar la victoria. Influenció en él. No estés mal, no tengas temor, porque nosotros, el ejército de Israel son 100.000 hombres y Javín tiene 900 carros cerrados, porque Dios nos va a dar la victoria. Influenció para que Javín tuviera fe. Y qué importante es, mujer, que vos seas una mujer que influencia en tu hogar, que des palabras de fe a tus hijos, que des palabras de fe a tu esposo, a tu familia, a tus amigos. Qué importante, varones, que vos también seas un hombre de fe y en tu hogar estés dando palabra de ánimo, palabra de aliento, para que otros también puedan creer y puedan confiar y puedan tener esperanza. Porque Satanás lo que quiere siempre es robarnos la esperanza, pensar que todo siempre va a estar mal, pero Dios dice que confiemos en Él, que depositemos en Él nuestra confianza, que depositemos en Él nuestra esperanza. Entonces, qué importante, miren, somos administradores. La palabra de Dios dice que nosotros somos administradores y que algún día daremos cuenta a Dios de la administración que hacemos, tanto de nuestros dones, de nuestro dinero, de nuestro talento, también de nuestras palabras, también de nuestro comportamiento, también de la influencia que ejerzamos sobre otros. Algún día daremos cuenta delante de Dios. Por eso, qué importante es que seamos hombres y mujeres sabios para poder influenciar en el otro y poder que esa persona se acerque a Dios, que esa persona pueda depositar su confianza en Dios. Débora era una mujer de fe, no caminaba, no vivía dependiendo de lo que veía. Porque ¿qué veía? ¿Qué podía ver Débora? Guerra, la posibilidad de ser vencido. Imagínense, un ejército de 100.000 hombres contra 900 carros cerrados y todo un ejército y otras ciudades que apoyaban al rey Javín. Pero Débora no vivía por lo que veía. Débora vivía por lo que salía de la boca de Dios. Débora vivía por lo que Dios le revelaba cuando ella estaba a solas con Dios. ¿Qué es lo que ves? ¿Qué es lo que ves a diario? En tu situación, en tu vida, ¿qué es lo que ves? ¿Por qué vivís? ¿Por lo que ves o por lo que Dios dice en su palabra? Tenemos que vivir por lo que Dios nos dice en la palabra. Por esa palabra que Dios nos da, que es una palabra de fe, que es una palabra de confianza, que es una palabra de esperanza. El justo dice que vive por lo que ve. ¿Por qué? Por la fe. El justo dice vivirá por la fe. Y nosotros tenemos que caminar y vivir por fe. Por la fe en Jesucristo, por la fe en Dios, por la fe en la palabra de Dios. Tenemos que creer en Dios y tenemos que creerle a Dios. Y Débora era una mujer que le creía a Dios. No vivía por lo que veía, sino por lo que salía de la boca de Dios. Y es así como tenemos que caminar diariamente, viviendo por lo que sale de la boca de Dios. Débora no tenía temor a profetizar. Le dice a Barak, Dios te ha dicho que te levantes, que vayas al monte Tabor con 100.000 hombres de la tribu de Neftalí de Zabulón, porque Él te va a dar la victoria. Imagínense, ¿qué podía pensar Barak? Darme la victoria, yo con 100.000 hombres y contra 900 carros cerrados. Débora no tenía temor de hacer el ridículo, porque confiaba en lo que Dios le había dicho. No tenemos que dudar de la palabra de Dios. Tenemos que confiar plenamente en lo que Dios nos dice. Una vez Martín Lutero fue un monje, de ahí nace el protestantismo, nosotros. Y él un día reconoció que la salvación del alma no era por obra, sino por fe. Entonces él dejó los hábitos y salió a proclamar la palabra, ¿no? Él tenía una esposa que se llamaba Catalina. Y dice que un día, cuenta la historia, que un día Martín Lutero estaba muy desanimado. Estaba muy triste, estaba muy angustiado, estaba muy preocupado. Entonces su esposa Catalina lo ve
a Martín Lutero así. Entonces dice que ella se viste de luto, se viste toda de negro. Y un día pasa por donde está el esposo y Martín Lutero le dice: Catalina, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás vestida de luto? ¿Por qué estás vestida toda de negro? Y ella le dice: no, no te lo puedo decir, estoy muy triste, estoy muy mal. ¿Pero por qué estás vestida de luto, Catalina? Contame. Y ella le dice: bueno, está bien, te lo tengo que decir. Estoy vestida de luto porque Dios se murió. ¿Cómo? Le dice Lutero. Sí, le dice esposa Catalina, Dios se murió. Por eso estoy vestida de luto. Y Lutero le dice: no, Catalina, no puede ser. Dios no puede morir. Y ella le dice: ¿cómo que no? ¿Por qué no va a poder morir? No, porque Dios es eterno. Porque Dios vive para siempre, porque Dios es todopoderoso, Él es la vida, no puede morir, Él todo lo puede, es omnipotente, es omnisciente, todo lo sabe, es omnipresente, está aquí y en todo lugar. No, Catalina, estás equivocada, Dios no murió, Dios está vivo. Y ella le dice: ¿estás seguro que Dios está vivo? Sí, muy seguro estás que Dios está vivo. Y Lutero le dice: sí. Entonces le dice Catalina: ¿por qué andas con esa cara triste, angustiado, deprimido, si crees que Dios vive? ¿Por qué? Si crees que Dios vive, si crees que Dios vive, si creemos que Dios vive, no podemos estar angustiados, deprimidos, tristes. Tenemos que creer que el Todopoderoso vive y vive para siempre. Él es grande, Él es glorioso. Bueno, Débora sube con Barak allí al monte Tabor, y allí Dios, ustedes lo sigan después leyendo, Jueces capítulo 4, para no alargar tanto el mensaje, si ustedes lo siguen leyendo van a ver que Dios le da la victoria. Débora le dice: yo voy a subir con vos. Barak le dice: si vos vas conmigo, yo subo. Si vos no vas conmigo, yo no voy. Porque Barak reconocía la autoridad espiritual que Débora tenía. Varones, reconozcan la autoridad espiritual de las mujeres. Porque dice la palabra de Dios que en los postreros tiempos Dios derramaría de su espíritu sobre hombres y sobre mujeres, sobre sus siervos y sobre sus siervas. Y Barak reconoció la autoridad espiritual que tenía Débora. Por eso le dijo: si vos vas conmigo, yo voy. Y Débora le dijo: yo voy a ir con vos, pero quiero que sepas que la victoria Dios te la va a dar a través de la mano de una mujer, que fue Jael, que cuando va Barak y con los 100.000 hombres va a pelear, Dios le da la victoria. Y salen corriendo los cananeos delante de los 100.000 hombres del ejército de Israel. ¿Saben por qué? Porque Dios peleaba por Israel. Y Dios pelea por vos. Dios pelea por usted. Dios pelea a tu favor. No podemos dejarnos vencer por la depresión, por la angustia, por los problemas, por las dificultades. Miren, podemos caer tal vez, pero tenemos que levantarnos en el nombre de Jesucristo. No podemos vivir en derrota. Jesucristo venció la muerte. ¿Cómo vamos a vivir en derrota? ¿Cómo vamos a darle lugar al enemigo para que nos aplaste cuando Él nos ha dado autoridad a nosotros para pisarle la cabeza en el nombre todopoderoso de Cristo Jesús? No te dejes vencer por la angustia, por el dolor, por la opresión, por la tristeza, por los problemas. En Cristo somos más que vencedores, más que vencedores. De Cristo vive, reina, y Él es el Todopoderoso. Dios le dio al pueblo de Israel la victoria, pero cuando Císara, el capitán del ejército, escapó, una mujer llamada Jael lo mató. Mujer, en vos está la presencia de Dios para darte victoria. Es el tiempo que te levantes en el nombre de Jesús. Es el tiempo que vayas y ganes otras mujeres y hombres también, jóvenes. Es tiempo de que vayas y prediques la palabra. Que se unan las mujeres de esta iglesia para anunciar a Jesucristo, para ganar las almas. Yo crecí en una iglesia donde las mujeres eran, wow, tremendas. Tengo que recordar a mi mamá, porque era una mujer
Yo era chica y iba a la escuela, iba a la escuela dominical, iba a la Santa Cena, por eso me sé, cuando he pastoreado y digo de memoria el capítulo de la Santa Cena, porque tanto estar la aprendí de chica de memoria. Me llevaba a la reunión de mujeres también, y predicaba ella y predicaban otras mujeres, y entre nosotras, yo era chica, era chiquita, y me daba cuenta de todo. Decía, mamá, esta se equivocó en esto, esta estaba nerviosa, me daba cuenta de todo, estaba en crítica yo, tendría unos 7, 8 años. Pero las mujeres de la iglesia de Boulogne eran tremendas, eran mujeres laboriosas. Habrían obras en diferentes lugares, hogares que se abrían para predicar la palabra. Mi mamá era encargada de los hogares y ahí predicaba la palabra de Dios, y había otras mujeres que también lo hacían. Las mujeres de Boulogne, con la pastora, fundaron un hogar infantil en Juárez. Ellas, mujeres de la iglesia Dios Fuerte, levántense en el nombre del Señor. Débora le dijo a Barak, levántate. Y el Señor te dice a vos, levántate, mujer, levántate en el poder del Espíritu para ganar otras mujeres para Cristo. Y a ustedes también, varón, el Señor le dice, levántense, vengan a predicar la palabra, salgan a predicar, usen sus talentos, usen sus dones. Esta iglesia tiene que conocer los dones, esta iglesia tiene que crecer, porque algún día el Señor nos va a pedir cuenta de los dones y los talentos que Él nos ha dado. ¿Cuántos quieren descubrir sus dones? ¿Cuántos quieren decirle, Señor, yo quiero que me uses, yo quiero que me llenes de tu presencia, yo quiero un cambio en mi vida? ¿Saben? Este año es el año 2018. En el almanaque hebreo, el número también coincide con nuestro almanaque, y el 8 en la Biblia significa principios, cosas nuevas. Esto es un tiempo de cosas nuevas para la iglesia. Esto es un tiempo de cosas nuevas para nuestras vidas. Comenzar algo nuevo o recomenzar. A lo mejor una nueva comunión con Dios. Buscar más del Señor, desarrollar dones, ser creativos. Estaba mirando, qué hermoso el grupo de alabanza, el grupo de adoración. Se estaba ahí sentada y yo sentía la presencia de Dios aquí. Qué bueno es usar el arte para anunciar a Cristo. En la Iglesia Rey de Reyes, ya voy terminando, digo algo más y ya termino. En la Iglesia Rey de Reyes, ahora para Semana Santa hubo un grupo de teatro, hay un grupo de teatro. Los jóvenes y gente grande, todos por igual, han armado un grupo de teatro y presentaron la obra sobre la crucifixión de Cristo. Les digo que fue tremenda. Yo sentí que estaba en ese lugar, yo sentí que me había transportado en el pasado, y que estaba viendo a Jesucristo por la vía dolorosa ir y ser crucificado y después resucitar. Fue maravilloso. Qué bueno es que haya un grupo de arte también en la iglesia. Ser creativos, romper estructuras. Miren, no conozco gente tan estructurada mentalmente como la gente evangélica. Hay que romper estructuras, buscar diferentes maneras para anunciar a Cristo. Ser creativos, ser creativos. Después que alcanzó la victoria, y con esto ya voy terminando, Débora comenzó a alabar al Señor. Porque Débora también era cantante, era compositora, era alabancista, era adoradora. Y comenzó a cantar junto con Barak, que también era cantante y que también era compositor. Y si ustedes pueden leer Jueces capítulo 5, van a leer el cántico de Débora y de Barak. Yo se los leo. Dice, aquel día, unos versículos, aquel día cantó Débora con Barak, hijo de Abinoam, diciendo, por haberse puesto al frente el caudillo de Israel, por haberse ofrecido voluntariamente el pueblo, load a Jehová. Oíd reyes, escuchad príncipes, yo cantaré a Jehová, cantaré salmos a Jehová, el Dios de Israel. Y Débora cantó, y Débora alabó al Señor. La alabanza es proclamar los hechos poderosos de Dios. Eso es alabar, proclamar la obra de Dios. Usted tiene que alabar al Señor, usted tiene que proclamar la obra que el Señor ha hecho en su vida. ¿Cuántos tienen un testimonio para dar? ¿Cuántos tienen algo para decir, el Señor hizo esto en mi vida, el Señor ha hecho esto en mis circunstancias? Usted tiene que alabarle.
viniendo aquí a cantarle al Señor y también a diario en su casa, a diario en su casa, cuando está a solas con Él, cántele. Dicen los salmos que tenemos que elevar al Señor un cántico nuevo y ese cántico brota de nuestra experiencia personal con el Señor. Alábele, exáltele al Señor, proclame de su grandeza, proclame de su poder. Débora era alabancista, dice el Salmo 34:1, bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. Y el Señor dice, le dijo Jesús a la mujer samaritana, pero llegará la hora cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y verdad. Adorar, ¿qué es adorar? Adorar es humillarse delante de Dios. La alabanza proclama los hechos de Dios. Decimos lo grande, lo poderoso, lo que el Señor ha hecho. La adoración es humillarse, es quebrantarse delante del Señor. La alabanza, alabar es buscar a Dios. Alabar es buscar a Dios. Adorar es encontrarse con Dios. Alabar es construir una casa para Dios. La adoración es Dios viniendo a morar en esa casa. La alabanza derrama la unción. La adoración trae la gloria de Dios. En la alabanza levantamos casa para el Señor. En la adoración Dios desciende y viene a habitar a esa casa. En la alabanza nosotros estamos hablando de las grandezas del poder del Señor. En la adoración Dios viene a hablar con nosotros. Qué importante es una iglesia que le alabe, que proclame su grandeza, que proclame su poder y que también se quebrante delante del Señor, adorándole, exaltándole. Dios busca que le alabemos, Dios busca que le adoremos, que nos postremos delante de su presencia, que quebrantemos nuestro corazón delante de Él. El Señor nos llama, el Señor nos hace un desafío a cada uno de nosotros. ¿Qué cambios crees que tenés que hacer en tu vida? ¿Qué podés aprender de la vida de Débora, esta mujer tan consagrada al Señor? ¿Querés un cambio? ¿Querés una transformación? El Señor quiere transformarnos. Jesucristo vino para transformarnos. Jesucristo vino para hacer un cambio en cada uno de nosotros. ¿Qué cambio? Decís, Señor, yo reconozco que tenés que hacer este cambio en mi vida. Me estás presentando un desafío. Me estás presentando a una mujer que se consagró a vos y en la que vos confiaste, en que le diste autoridad, poder. Me estás mostrando un varón como Barak, que creyó en tu palabra, que reconoció la autoridad de una mujer, pero que fue y peleó. Y vos le diste la victoria a Barak. Pero yo necesito que vos hagas estos cambios en mi vida. ¿Qué cosas hay que cambiar en tu vida? ¿Qué cosas querés entregarle en este día al Señor? ¿En qué cosas Cristo tiene que reinar? Porque para que haya un cambio, Jesucristo tiene que ser el Señor. ¿Sabés qué significa la palabra Señor? Es Kyrios en el idioma griego. Y Kyrios significa jefe, amo. Porque en el idioma griego, en el idioma original, no es como el castellano. El castellano es Señor y es Señor. Pero en el idioma griego, en el idioma bíblico, no es así. La palabra Señor es la palabra Kyrios y significa dueño, jefe, amo, soberano, máxima autoridad. Cuando decimos Jesucristo es mi Señor, estamos diciéndole, Señor, yo quiero hacer tu voluntad. Señor, yo quiero que vos hagas ese cambio en mi vida. Yo necesito ese toque en mi vida. Yo necesito que vos obres en mí. Y para que Dios haga ese cambio y para aceptarle a Cristo, no solo como Salvador, sino como Señor, tenemos que entregar cosas en nuestra vida.
¿Qué le querés entregar en este día? ¿Hay dolor en tu corazón para entregar? ¿Hay rencores? ¿Hay resentimientos? ¿Hay críticas? He visto iglesias que entran muchas críticas. ¿Saben una cosa? Nunca permitan que la crítica entre a la iglesia. Porque la iglesia que critica uno al otro es la iglesia que ha perdido la visión. Cuando tienen una misma visión que es de ganar almas para Cristo, cuando la iglesia tiene la visión que es Cristo y ganar almas y el propósito que tiene la iglesia, no tiene tiempo de estar criticando. Cuando hay críticas es porque la iglesia perdió la visión. ¿Hay resentimientos en tu corazón? ¿Necesitas perdonar? ¿Qué querés entregarle al Señor en este día? Yo te invito a que cierres tus ojos, allí donde estás, y hables con Él. Preocupación, dolor, desesperanza, tristeza, amargura. ¿Qué quieres entregarle al Señor? Yo te invito a que lo hagas en este día. Habla con Él, Él te escucha. Señor, yo necesito que hagas este cambio en mi vida, porque soy parte de esta iglesia y yo quiero ser de bendición para la iglesia, Señor. Te entrego, Señor, esta área en mi vida en la que reconozco que vos no estás reinando. Te entrego esta debilidad que tengo. Te entrego este resentimiento, este rencor, esta amargura, este recuerdo que me produce dolor. Te lo entrego. Esta preocupación, te la entrego, Señor. Yo te pido que lo tomes. Yo quiero que seas el Señor de mi vida. Te doy esta área en mi vida que la tengo reservada para mandar yo. Quiero que vos gobiernes en esta área en mi vida, Señor. Haz esa obra poderosa en mí, Señor. Te entrego, Señor. El Señor te escucha. Oh, Señor, tú oyes la oración. Tú oyes la oración de tu pueblo. Tú tocas, Señor, cada vida, cada corazón. Decirle, Señor, te lo entrego. Aquí está. Aquí está. Tómalo, Señor. Dame fuerza en esta debilidad, en esta lucha. Dámelo, Señor. Necesito de ti. Necesito que tú intervengas en mi vida, Señor. Y el Señor te escucha. Allí donde vos estás, Él está. Y el Espíritu Santo te va a estar ministrando. Señor, decile, yo quiero salir de este lugar no siendo la misma persona.